Vamos a realizar los siguientes ejercicios de sistema en equilibrio. Este primer ejemplo, nos dice que para mantener el sistema en equilibrio debemos calcular tensión A y tensión C. Tenemos el siguiente esquema, el cual pasamos a un plano cartesiano y aquí podemos observar estas fuerzas de aquí, que son las mismas que tenemos plasmadas aquí. Tenemos la fuerza A, con estas otras flechas que significan sus componentes. De igual manera la fuerza C, o bueno, en este caso son tensiones, la tensión C y sus otras flechas que son los componentes de X y C. Y cada tensión con su respectivo ángulo. La tensión de A es de 40, es su ángulo, y tensión en C, su ángulo es de 65. Y además tenemos un peso de 60 newtons que se encuentra en el eje de las Y. Bueno, nos piden calcular la tensión de A y tensión de C. Primero que nada, sabemos que la suma de fuerzas es igual a 0. Por lo que tenemos que encontrar primero la suma de fuerzas en X, que igual es en 0, y después la suma de fuerzas en Y. Pero para obtener eso, primero necesitamos saber los valores de las componentes de debidas tensiones. Ya las colocamos aquí. Es la función dependiendo a los ejes. Sabemos que para los de Y son seno y la tensión, el seno y su respectivo ángulo, y para las de T sería lo opuesto, que sería el coseno. Al colocar la suma de fuerzas en X nos queda de esta manera. Agarramos todo el eje de X y tenemos que TA coseno de 40 pues está en el cuadrante positivo, por ello es positivo. Y aquí tenemos menos tensión C coseno de 65 debido a que está en un cuadrante negativo, es igual a 0. Lo que pasamos a hacer es convertir ese coseno de 40 pues a su número respectivo, que es coseno de 40 es igual a 0.766 de TA menos, ahora debemos calcular el coseno de 65, que es 0.422 de TC, es igual a 0. Por lo que esto sería nuestra ecuación 1. Ahora pasamos a la suma de fuerzas en Y, que de igual manera es igual a 0. Y pues aquí tenemos tensión de C en Y, pues es igual a bueno, primero agarraremos la de A. En este caso pues está en un cuadrante negativo, por lo que será menos tensión de A coseno de 40, perdón, es menos tensión en el seno de 40, seno porque estamos en los ejes de Y. Y tenemos aquí más tensión de C, seno de 65. Este es positivo debido a que va hacia arriba. Y menos 60 es igual a 0. Este 60 viene de su peso y que se encuentra pues en los ejes de y al ir hacia abajo es negativo. Entonces sacamos los siguientes valores. Seno de 40 es igual menos 0.642 de tensión en A, más seno de 65 es igual 0.906 tensión en C, y tenemos aquí al 60 pues está negativo y lo pasamos del otro lado,
positivo y aquí obtendríamos nuestra ecuación 2. Tenemos aquí las dos ecuaciones que obtuvimos y lo siguiente que tenemos que hacer es por algún método obtener el resultado de alguna variable. Como en este caso no podemos despejar una variable para dejar solo una y obtener su valor, lo que haremos será multiplicar la primera ecuación por 0.642 y la ecuación de abajo por 0.766. Así al multiplicarlas nos dará pues algún resultado igual que podemos descartar y dejar solo una incógnita. Entonces pasamos a multiplicar 0.642 por 0.766 nos da 0.491 TA. Ahora menos 0.422 por 0.642 nos da menos 0.270 de TC y al multiplicar esto por 0 pues nos daría 0. Ahora pasamos a multiplicar la ecuación de abajo, sería menos 0.642 por 0.766 que nos da menos 0.491 de TA. Ahora 0.906 por 0.766 y nos da más 0.693 de TC. Y ahora multiplicamos 60 por 0.766 y es igual a 45.96. Y pues lo que sigue sería aplicar el método de suma y resta, pues aquí tenemos sumando 0.491 de TA y aquí lo tenemos restando, por lo cual será 0 TA, entonces podemos descartar esta variable y ahora tenemos menos 0.270 más 0.693 y nos da 0.423 de TC. Esto es positivo y aquí bajamos el valor 0, pues menos nada o más nada, sigue quedando la misma cantidad. Ahora aquí podemos despejar y dejar sola a la variable. TC sería igual a 45.96 entre, pues si está dividiéndolo, pasamos del otro lado dividiendo 0.423 y sacamos la división de esta operación 45.96 entre 0.423 nos da 108, nos da que TC es igual a 108.65 newtons. Ahora lo siguiente que haremos es sustituir TC, la tensión en C, en la ecuación 1. Y la ecuación 1 dice 0.766 de TA menos 0.422 TC. Aquí es sustituir TC por el valor que nos dio TC, que es 108.65. es igual a 0 y sería resolver pues esta ecuación. Aquí es 0.766 de TA menos 0.422 por 108.65 y nos da
menos 45.850 y es igual a 0. Entonces, lo siguiente sería 0.766 dA es igual, tenemos esta cantidad restando, la pasamos del otro lado sumando, 45.850, despejamos la variable, 45.850 entre 0.766 y esto nos da que 45.850 entre 0.766 nos da que TA es igual a 59.85 newtons. Y así obtuvimos el valor de ambas tensiones. La tensión en C es de 108.65 newtons y la de A es de 59.80. De TC 108.65 y de TA 59.85 son las cantidades de las fuerzas del esquema que mostré. Tenemos el siguiente ejercicio que dice el peso del bloque W o peso es igual a 50 newtons y nos pide calcular las tensiones tensión 1 y tensión 2. De igual manera que en el ejercicio anterior tenemos plasmado el esquema en un plano cartesiano en el cual tenemos dos tensiones, tensión 1 y tensión 2. Tenemos que la tensión 1 es totalmente horizontal, por lo que solo tendrá su componente en X y su componente en Y será igual a 0, debido a que no se encuentra en un componente Y. Y de la tensión 2 sí cuenta con ambos componentes y con su respectivo ángulo, que es de 60 grados. Lo primero es obtener pues la suma de fuerzas, que es igual a 0, por lo que comenzamos con la suma de fuerzas en X, que es igual a 0. Aquí tenemos las operaciones para obtener el valor de dichos componentes. Entonces, para los componentes de la suma de fuerzas en X, nos vamos al eje X y nos quedaría tensión 2 coseno de 60 grados menos tensión 1 coseno de 0, que es igual a 0. Entonces tendríamos que sacar los valores de la siguiente operación. Coseno de 60 nos da 0.5 de la tensión 2 menos coseno de 0, que nos da 1. Entonces sería menos 1 de la tensión 1 es igual a 0. Y aquí obtenemos nuestra primera ecuación. Ahora la suma de fuerzas en Y, que es igual a 0. Tenemos que la tensión 2 del seno de 60 menos 50, debido el 50 igual a 0, el 50 es debido al peso y como va hacia abajo, su valor es negativo. Entonces pasamos a sacar la operación, el seno de 50 es igual a 0.766 de la tensión 2 menos 50 es igual a 0. Tenemos 0.766 de 2, pasamos el 50 del otro lado positivo, despejamos la variable, T2 es igual a 50 sobre 0.766. Sacamos esta operación, 50 entre 0.766
y nos da que la tensión 2 es igual a 65.27 newtons. Lo siguiente es sustituir la tensión 2 en la ecuación 1 y la ecuación 1 es la siguiente y dice 0.5 por la tensión 2 menos 1 por tensión 1 es igual a 0. Lo que tendremos que hacer aquí es simplemente sustituir la tensión 2 por el valor que obtuvimos y sacar dicha operación. 0.5 por 65.27 nos da 32.635 menos 1 tensión de 1 es igual a 0. Aquí tenemos este valor pues solo sin ninguna variable, podemos pasarlo del otro lado. Lo pasamos del otro lado, 32.635, dejamos sola la variable, 32.635 sobre menos 1 y pues nos quedaría igual, solo pero con el valor negativo, 635, por lo que el valor de la tensión 1 sería menos 32.635 newtons. Entonces tenemos que la tensión 2 es igual a 65.27 newtons y la tensión 1 es de menos 32.635 newtons.